de su palabra, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Cuando el Señor en su gracia salva al creyente, este comienza a caminar por fe y poco a poco va entendiendo la responsabilidad que tiene como esta nueva criatura que ahora es. Por ejemplo, cómo debe de conducir su vida cristiana, cómo debe buscar de una manera frecuente su santidad personal. Y aunque en ocasiones hay muchas verdades que nosotros entendemos, en ocasiones se nos olvidan. Por eso es bien importante que las verdades bíblicas se nos estén constantemente recordando. Y hoy miraremos cómo el apóstol Pedro, consciente de la importancia de la verdad y de su inminente partida de este mundo, se comprometió a recordar y advertir a los creyentes sobre las enseñanzas fundamentales. ¿Para qué? Para que ellos pudieran permanecer firmes en la fe y siempre tengan un conocimiento necesario para poder vivir en su vida diaria. Vamos prontamente al versículo 12, ponga sus ojos ahí. Dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas. ¿A cuáles cosas Pedro se está refiriendo? A las cosas que miramos del versículo 3 al versículo 11. Ellos sabían acerca de que todo lo que Pedro había escrito, y esa fue la intención entonces de Pedro de traerle nuevamente a memoria lo que él había escrito. Podemos mirar entonces el corazón preocupado de Pedro como pastor para que sus lectores pudieran vivir conforme a lo que él había dicho en sus cartas. En este pasaje él está haciendo una importante declaración sobre las verdades de la fe cristiana. Él quería asegurarse de que los creyentes recordaran y comprendieran estas verdades fundamentales del cristianismo. Y una vez más, ¿cuáles? Las del versículo 3 al versículo 11 que miramos anteriormente. Y a pesar de que ellos estaban firmemente establecidos en la verdad, Pedro sentía la necesidad crucial de volverles a recordar. Así que en este versículo podemos observar la importancia de una enseñanza continua y a la reflexión sobre las verdades bíblicas y que por medio de ellas podamos nosotros ser establecidos. Como lo miramos la semana pasada, el ser humano tiende a olvidar. El ser humano olvida, y especialmente cuando el creyente está pasando dificultades difíciles en su vida, tribulación o angustia, olvida las verdades escritas en la palabra de Dios, las cuales le sirven a él para fortalecer su fe, pero nos olvidamos de ellas. Y Pedro, como un padre espiritual,
está muy preocupado por el bien de sus lectores y él quiere estar seguro de que ellos recordaran nuevamente todo lo que él había escrito. Hermanos, eso nos recuerda también en el Antiguo Testamento, cuando Jehová manda al pueblo de Israel a que fueran constantes en repetir la ley a sus hijos, ¿recuerdan? Deuteronomio capítulo 6, 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así como Israel debía de tener presente la ley de Dios en todos los aspectos, asimismo Pedro quería que sus lectores recordaran todo lo que él había dicho. Por eso la preocupación de él. ¿Ves por qué es tan importante, hermanos, que cada momento nos estén recordando las verdades del Evangelio, aunque ya las sepamos? Aunque ya las sepamos. En el cielo vamos a seguir escuchando el Evangelio, hermanos. Y quizás tú puedes decir: es que eso ya lo sé, hermano. Y qué bueno que lo sepamos. Pero ¿sabes cuál es la otra parte? A veces olvidamos. Por eso es que es bien importante que se nos esté recordando todas las verdades bíblicas escritas en su palabra. Y una vez más te digo, aunque ya la sepamos, en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas de Pablo, podemos ver también este pensamiento de recordarles lo que él había escrito. Miren, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Miren lo que dice la siguiente frase: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo dice: yo no me molesto en volverles a escribir que las mismas cosas, las que yo les he escrito. Y la idea es que ellos volvieran a recordar. En Romanos 15:15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Nuevamente la idea es para que ellos recordaran. Ellos ya lo sabían. Como creyentes, ellos ya lo sabían, pero Pablo dice para hacerlos recordar. Segunda de Tesalonicenses 2:5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pregunta Pablo. ¿Ven? La idea es que es bueno entonces que nos estén recordando el Evangelio y las verdades bíblicas en todo momento, hermanos. No somos unos supercreyentes que todo retenemos y siempre tenemos aquí fresco en nuestra mente. Como humanos olvidamos. Olvidamos tanto en lo secular. A veces se nos olvida tomarnos una pastilla. A veces se nos olvida. He conocido personas que a veces se les olvidan hasta hijos en la escuela. Porque somos olvidadizos. Por eso es bien importante que se nos esté recordando continuamente toda la verdad del Evangelio. ¿Ven cómo en estos versículos Pablo, al igual que Pedro, nos hablan de la importancia de traer a la memoria de los creyentes lo que ya saben? Es importante, hermano, y es bueno para nosotros. Es lo que a continuación dice Pedro. Pongan sus ojos nuevamente en el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y miren lo que dice la siguiente frase: aunque vosotros las sepáis y también estéis confirmados en la verdad presente. ¿Ya ven? Cómo Pedro se dirige a personas que ya sabían esto. Y no solo lo sabían, sino que estaban confirmados también en la verdad presente. Es obvio que Pedro se dirige a creyentes genuinos,
pero ellos podían estar expuestos ¿a qué? A olvidar lo que él había escrito anteriormente. Esta palabra de confirmado significa fijar firmemente o establecer. En otras palabras, Pedro está diciendo, aunque vosotros estén firmemente establecidos, dice él, yo seguiré insistiendo en recordarles toda la verdad presente. Era el deseo de Pedro, lo miramos aquí, que ellos recordaran el Evangelio. Cuando Pedro dice, y estéis confirmados en la verdad presente, no se refiere a una nueva verdad o una nueva revelación, que es lo que miramos en estos tiempos en muchas iglesias. Personas se ponen en el púlpito y dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Eso no es bíblico, hermanos. La escritura aquí está ya, la palabra, el canon se cerró, lo que Dios quiso revelar está en su palabra. Ya no hay más. Ya no hay más. Pero lamentablemente hay muchas iglesias donde enseñan que el pastor es un ungido de Dios y que él aún está recibiendo revelación de Dios en este tiempo, hermano. Esto no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. El canon se cerró. Entonces Pedro está diciendo a la verdad presente, a la verdad del Evangelio, ya no más, se acabó. El canon se ha cerrado, la escritura ya está cerrada. Lo que el Señor quiso revelar está únicamente en la escritura. Ahí está lo que el Señor quiso revelar de Él y creo que es suficiente para poder salvar al pecador de sus pecados y para hacerle ver qué tan pecador es. Y también mostrar la gracia salvadora por medio de su Hijo Jesucristo. No ocupamos más, hermanos. Lo que está, está, y Dios lo permitió, y Dios así quiso, y gloria a Dios por su hermoso evangelio escrito en la palabra. Él no está dirigiéndose, Él no se está dirigiendo necesariamente a nuevos convertidos, sino a cristianos que ya han sido enseñados a la verdad del evangelio. De la misma manera, hoy en día, el deber del pastor es traer a la memoria las verdades bíblicas, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo supongo, sino las verdades bíblicas que están escritas en este libro sagrado. Aunque el creyente ya las conozca, es una de las responsabilidades prioritarias del pastor. Pero también a su vez es una muestra de amor hacia todos los creyentes, ya que como pastores no queremos ver a los creyentes que se olvidan de sus responsabilidades cristianas, ya que al olvidarlas puede acarrear a sus vidas consecuencias negativas, no solo personal, sino también a aquellos que los rodean. Por eso Pablo, hermanos, también en sus cartas, Colosenses, casi toda la carta de Colosenses, él está diciendo, por lo demás, hermanos, orando por ustedes para que no tengan más conocimiento de Dios, empapes en la palabra. Era el deseo de Pablo de que los creyentes pudieran entender esas verdades bíblicas. Pedro animó a sus lectores recordándoles nuevamente todo lo que ellos ya sabían y sigue con el mismo sentir de recordarle todas las cosas. Miren el versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase primera, dice, además considero que tengo la obligación. Pedro, al decir que considera justo amonestar a los creyentes, mientras está en su cuerpo, él está reafirmando su responsabilidad y compromiso como líder espiritual. Él dice, yo siento la obligación de recordarles todas estas verdades. Él busca mantener a los creyentes alertas y fieles a la verdad del evangelio y está consciente de la importancia de guiarlos mientras tiene la oportunidad
de hacerlo. Él se había dispuesto a seguir recordándoles todo lo que ellos ya sabían de antemano, todo el tiempo en que Él estuviera vivo. Miren la siguiente frase: en tanto que estoy en este cuerpo. Pedro estaba consciente que la vida es bastante corta y no quería perder el tiempo en otras cosas. Él tenía la necesidad de amonestarlos a despertar. Y sin duda, hermanos, esto nos hace reflexionar también a nosotros de que la vida es corta. La vida es muy corta y no debemos perder el tiempo como cristianos en otras cosas, hermanos. Debemos de hacer todo lo que el Señor y todo lo posible por obedecer a lo que el Señor dice en su palabra. Dice la siguiente frase: el despertaros con amonestación. Esta palabra de amonestación significa despertar completamente. La idea de Pedro al usar esta palabra, despertar el pensamiento a recordar. Fue tanta la preocupación de Pedro que fue como si él tomara de los hombros a cada uno y los sacudiera así fuertemente para que ellos despertaran a ese recuerdo. Hermanos, ¿y a cuántos de nosotros a veces cuando estamos tan dormidos es necesario que nos muevan para poder despertar? Es la idea de Pedro aquí. Despertaros bruscamente, despierten, recuerden estas verdades. Sus lectores no debían de estar dormidos, ellos debían de tener en su memoria todas las cosas que Pedro les había dicho. Y en ocasiones, amados hermanos, como creyentes nos adormecemos, como si estuviéramos viviendo en paz, mientras que alrededor de nosotros hay una fuerte lucha con el diablo, el mundo y nuestra carne. Necesitamos despertar, recordar que tú eres santo y que eres un hijo apartado de Dios, para Dios. Debemos de recordar que somos pecadores y que el Señor en su gracia nos ha despertado. Cuando Pedro escribe esto a sus lectores, él lo hace con mucho amor, pero a la vez también animándolos a despertar, ya que los días finales se acercan y él tenía que hacer su labor como pastor. Dijo Juan Calvino referente al actuar de Pedro, y cito: también somos enseñados por el ejemplo de Pedro que cuando menos tiempo nos queda de vida, tanto más diligentes debemos ser en llevar a cabo nuestro encargo. Fin de la cita. Hermanos, los tiempos pasan volando. Pasan volando. El predicador fiel tiene muchas responsabilidades, pero son dos las más importantes. La primera de ellas es predicar el evangelio al inconverso. Y la segunda es exhortar, confirmar y recordar al creyente las verdades bíblicas. Esas son las más grandes responsabilidades de un pastor. Ir a los perdidos, predicar el evangelio a los perdidos, y a los creyentes animarlos a confirmar y recordarles las verdades bíblicas y que se esfuercen a vivir en ellas. Esa es nuestra prioridad. Esa fue la prioridad de Pedro al escribirle a sus creyentes, sus oyentes, a sus lectores, para que ellos pudieran recordar lo escrito en su palabra. Pongan sus ojos, versículo 14. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro, consciente de que en breve debería de abandonar su cuerpo, esto, como sabes, es una referencia a su muerte. Él sabía que dentro de muy poco estaría a punto de morir. Por esta razón, él estaba siendo tan diligente. Él quería asegurarse de que las verdades que él había transmitido no fueran olvidadas. Al enfatizar la importancia de la vigilancia y el crecimiento espiritual, buscaba dejar en sus lectores un despertar continuo, un deseo continuo de estar con su mente fresca en las verdades bíblicas. Esta palabra de en breve en su idioma original significa repentino
o que llega con rapidez. En otras palabras, Pedro estaba reconociendo que esta podría ser su última oportunidad de dirigirse a ellos de esta manera, y él aprovechó el tiempo y el momento para recordarles cómo debían de comportarse. El creyente, hermanos, también debe de meditar en esa verdad. La muerte es incierta. Nadie sabe si el día de mañana despertará o si Cristo regresa por su iglesia. Por esa razón, todo creyente debe de vivir un día a la vez. Como que si Cristo fuera a regresar hoy mismo. Pero una vez más, Pedro en su primer carta hablaba del regreso de Cristo, pero como creyentes olvidamos eso. Hacemos planes para el día de mañana, y no es bueno, no digo que no sea malo planificar, claro que es bueno. Pero muchas veces no decimos como dice Santiago, si Dios quiere. Hermanos, porque el regreso de Cristo es inminente. Él va a venir por su iglesia, va a venir por los suyos. Por lo tanto, como creyentes debemos de estar viviendo como que si supiéramos que mañana Cristo viniera. Eso es a lo que Pedro les recordaba. Dice la siguiente frase, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Pedro sabía que pronto él dejaría su cuerpo, y esto obviamente, como lo dijimos, es referencia a su muerte. Su muerte no sería para él una sorpresa, sino algo que había sido revelado previamente con Jesús. ¿Recuerdan en Juan capítulo 21, 18? Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, sígueme. Jesús predijo la forma que Pedro moriría. Tal vez para prepararlo de las circunstancias que enfrentaría ahora que el Señor había resucitado y que ya no estaría físicamente con él. Jesús recordó a Pedro que en el pasado, cuando era más joven, tenía cierta libertad para ir y venir a donde él quería, pero se acercaba el día en que eso ya no sería así. Cuando seas viejo, significa necesariamente que Pedro fuera a vivir en una muy edad avanzada. De hecho, los escritores antiguos dicen que Pedro fue condenado a muerte unos 34 años después de la profecía de Jesús. O sea, Pedro no era una persona anciana. En realidad no se conoce la edad exacta de Pedro en ese momento. La Biblia no nos dice cómo murió tampoco Pedro, pero la tradición más aceptada por la iglesia es que Pedro fue crucificado al revés en Roma. La tradición dice que cuando Pedro fue condenado a muerte pidió ser crucificado boca abajo en una cruz al revés, y la razón de su petición se dice que fue por haber negado a su Señor, no se consideraba digno de morir como Jesús. De modo que Pedro murió por medio de la crucifixión boca abajo en una cruz al revés. La tradición eso dice. Así murió Pedro. Qué ejemplo de fidelidad de Pedro, hermanos. Él iba a morir. Jesús se lo había declarado, y por esta razón él sería diligente en recordarles las cosas antes dichas. Es lo que podemos ver en el versículo, sigan el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Notemos una vez más que Pedro demuestra su preocupación por sus hermanos en la fe. Pero ahora Pedro añade una palabra que antes había dicho en el capítulo 1, versículo 5, que él sean diligentes a sus lectores. Ahora él mismo se considera y debe de ser diligente. Esto significa hacer el esfuerzo
Es la misma palabra, como le dije, de versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Él había exhortado a que fueran diligentes, a añadir a su fe las cualidades del versículo 5 al 7, pero ahora él dice, también yo seré diligente para con ustedes en recordarles todas estas cosas escritas en la palabra. Hermanos, Pedro lo hizo con una diligencia porque el tiempo de su muerte, como lo dijimos, estaba cerca. Después de ella no tendrá ocasión de exhortarles y advertirles personalmente de todo aquello que él escribió. Es seguro que Pedro conocía cuando estaba escribiendo su sentencia de muerte. Él sabía por revelación de Jesús que su partida estaba cercana, por eso su diligencia. Por eso él estaba preocupado por enseñarles, recordarles todo lo que él había escrito. Verso 15, pongan sus ojos, porque también yo procuraré con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro dice que aún después de su muerte esta carta traería el efecto de traer todas las cosas a sus memorias. ¿Y de qué manera? A leerla y leerla y leerla una y otra vez. En otras palabras, Pedro dijo en este versículo, así que haré todo lo posible también a toda hora para que ustedes después de mi partida puedan hacer mención de todas estas cosas para sí mismos. Recordamos que esta carta no era personalmente a cada uno, esta carta se leía en grupos. Entonces cuando alguien la leía, ellos recordaban lo que Pedro estaba diciendo y de esa manera su mente estaba fresca. Y miren, hermanos, qué tan grande es eso que hasta el día de hoy seguimos recordando lo que Pedro escribió en ese tiempo. Y es lo que dice Pedro ahí, después de mi partida vosotros, desde el principio, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro ya murió, pero más sin embargo, él nos sigue recordando por medio de lo que él escribe todas las verdades bíblicas dichas en ese tiempo. La palabra, hermanos, es viva y aún nos sigue exhortando como a los lectores de Pedro. Qué amor y dedicación de Pedro por los creyentes. Él estaba a punto de morir, pero quería dejar bien claro una cosa, que ellos recordaran cada palabra que él les había escrito. Si los lectores de Pedro llegaran a olvidar lo que había atesorado en sus corazones, ellos tenían esta carta a su disposición para volverlo a refrescar en su memoria. Qué bonito es esto, hermano. Hermanos, el traer a la memoria las verdades bíblicas nos hace reflexionar que si por alguna razón el creyente no está alineado a la palabra de Dios, el recordar estas cosas hará que nos esforcemos a regresar al camino correcto. Para concluir, en estos versículos pudimos aprender lo importante que fue para los lectores de Pedro recordar todo lo que él había escrito en los versículos 3 al 11. Estos versículos, Pedro subrayó la importancia de recordar continuamente las verdades fundamentales de la fe cristiana. A pesar de que los creyentes ya las conocían y estaban afirmados en esas verdades, Pedro sintió una profunda responsabilidad de estar recordándoselas continuamente. Miramos que Pedro sabe que su tiempo también en la tierra era tiempo limitado y que pronto abandonaría su cuerpo como el Señor se lo había revelado. Él está consciente de su muerte inminente, la cual impulsó a ser diligente en su misión de fortalecer y preparar a los creyentes. Pedro se preocupó por dejar un legado duradero y nos anima a seguir su ejemplo, asegurándonos de que nuestra fe esté cimentada en la verdad revelada y recordada constantemente. Ese fue el deseo del apóstol Pedro, pero también es el deseo de cada uno de nosotros, para que en cada momento, hermanos, recordemos siempre todas estas verdades. Pero como pastores
también deseamos que ustedes recuerden siempre dos cosas. La primera es que somos pecadores. Y la segunda es que por la gracia de Dios, Él mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos del castigo eterno. Querido amigo que estás aquí, quizás tú puedas pensar que la vida es tan larga que te puedes dar el lujo de hacer planes para la semana entrante o el mes que viene e incluso para el día de mañana y no sabes si mañana puedes llegar a morir antes de realizar esos planes que tienes en mente. Quizás la muerte puede llegar a tu vida y si aún no te has arrepentido de tus pecados, vas a sufrir pérdida eterna, y con esto me refiero a que irás al infierno por una eternidad donde ya no habrá más esperanza. Ayer cuando salimos a evangelizar nos encontramos con un hombre que él aseguraba que cuando una persona moría, iba al infierno, Dios le daría una segunda oportunidad. La Biblia no dice eso, y tú sabes esto. Ya no habrá segundas oportunidades. Por eso te animo, te exhorto a que examines tu vida. Quizás tú puedas pensar que no eres tan malo para ir al infierno, pero la Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y este versículo nos dice que sin excepción de personas, todos hemos pecado y ese pecado nos destituye, nos aparta de la gloria de Dios. Por lo cual, entonces, querido amigo que estás aquí, si aún no te has arrepentido, necesitas un Salvador para tu vida. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Ya que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único medio y lo único que demanda el Evangelio es arrepentimiento y fe. Un arrepentimiento genuino es lo que demanda el Evangelio. Pedro sabía que él iba a morir. Le quedaba muy corto tiempo de vida. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Él sí lo sabía. Nosotros no. Por lo tanto, te animo a que vayas a Jesús en arrepentimiento y fe y no dejes de pasar más tiempo. La vida es incierta, hoy estamos, mañana no lo sabemos. Y no digas, yo estoy joven, me quedan 20, 30 años, 40, 50 más de vida. No es así. La vida es incierta. Si mueres sin Cristo, la Escritura dice que irás al infierno donde el gusano nunca muere, dolor y tormento por una eternidad. No dejes pasar el tiempo. Arrepiéntete de tus pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque, Señor, aunque sabemos como creyentes estas verdades del Evangelio, Señor, también tendemos a olvidarlas. Por eso qué tan importante es, Señor, que se nos esté recordando a cada momento que somos pecadores, pero que tú diste tu vida por nosotros. Y que eso nos mueva, nos motive, Señor, a buscar la santidad diariamente, Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana participaremos de las cenas del Señor y queremos pedirte por cada uno de nosotros. Quizá hay algún pecado, Padre, el cual no ha sido confesado. Que tu Espíritu Santo redarguya de pecado y que esta persona, Padre, pueda ir a ti, Señor, a ese trono de misericordia y suplique por el perdón. Ya que tu Escritura dice, Padre, que tomar la cena indignamente trae consecuencias, bendito Dios. Por eso, examínanos y ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Y si hubiera alguna falta, algún pecado, Señor, perdónanos. Queremos ser dignos de participar en ella, Señor. Gracias te damos en tu infinita misericordia, Padre. Amén.